vaya para casa. Vamos a ver. Digamos, si echamos una vista atrás, ya por ejemplo, concretamente Angus dice que el 50% de los distancias totales en UCI están producidos por pacientes mayores de 65 años. Nosotros en un estudio que hicimos es que los pacientes con más de 60 años, ¿cuál puede parecer una obviedad? Tiene una mayor mortalidad. Esto por un lado, desde el punto de vista multiplicado por 2 es y la recreación mecánica con los saltos se asocia con mayor mortalidad de funciones órganos de estancia y es posible que sea mayor en los pacientes ancianos. En los estudios de ventilación mecánica, los estudios epidemiológicos, bueno, lentamente, pero la edad a lo largo del 98 hasta 2016, el 69, 69, 61, 62. Cada vez tenemos pacientes más ancianos en los cuidados intensivos, lo cual no es más que un reflejo de que la población anciana, la pirámide de población está cambiando en Europa de una manera clara. Yo me trae la impresión de que en todas partes del mundo. Ahí, en ese punto, una vez que nos encontramos con que hay muchos pacientes ancianos, las 3 preguntas que nos hemos hecho es que hay un punto de corte de la edad asociado con mayor mortalidad. Y eso, a esa primera pregunta, pues tratamos de contestar porque cuando nos pusimos a ver qué punto de corte era que podíamos hablar de pacientes ancianos para asumir que tenían mayormente mortalidad, uno revisa el único parámetro que hay es el que utilizan las sociedades geriátricas de cada país. Y esto ya desde 65 hasta 85 años, y otro que está entre 60 y 70 años. Parece que hay por ahí de varios puntos de corte. Entonces, lo que hicimos fue un estudio con un método estadístico que a nosotros nos gusta mucho, y especialmente, pero yo creo que consigo transmitir que son las particiones recursivas, y todo lo que hace es que se mete en la base de datos, en este caso eran todos los pacientes del primer estudio internacional de ventilación mecánica, 5.183, y se utilizaba como variable la mortalidad. Entonces, en ese grupo de pacientes tenía una mortalidad en total del 31% y por tanto una supervivencia del 68%. Digamos, le preguntas por la edad. La edad como variable que modifica la mortalidad. El primer punto de corte son en 43 años. Los que tienen más y menor de 43 años, claramente se produce una diferencia de mortalidad. Y de los demás de 43 años, el siguiente paso es 70. Entre 43 y 70 tiene una mortalidad claramente diferente que la de mayores de 70, con lo cual el punto de corte, para que nosotros hablemos de pacientes ancianos, en pacientes sin cuidados intensivos en ventilación mecánica, a juzgar por estos datos, sería 70 años. Y digamos que es lo que vemos de diferencia, que menos de 70 años hay una mortalidad del 31, más de 70 años hay una mortalidad cruda del 37. Bien, la cosa llamativa es que los de más de 70 años son uno de cada 3 pacientes que estaban ingresados en cuidados intensivos y con ventilación mecánica, lo cual significa que, evidentemente, es un porcentaje muy alto. Menos de 43 hay que contar porque en estos estudios no se metían pacientes que tuviesen menos de 18 años y, por tanto, ese porcentaje en ese grupo de edad se modifica. Las causas de la lesión pulmonar en un grupo de pacientes cuidados por Wesley en el 2002, en la canadiense, bueno, hay diferencias y que las traducciones múltiples son diferentes y que el trauma como motivo de lesión pulmonar pues también es diferente y es mayor, como por otra parte parece razonable, en los de menos de 70 años. Bien, entonces, el problema está en que, bueno, dice, ¿y eso cómo se mide? O sea, ¿en qué términos está? Obviamente no podemos hacerlo con pacientes ancianos porque hay una historia por ejemplo que me contaba a mí que sube un taxi y tiene pinta así de, digamos, de campesino, muy desarrollado, y el taxi es un Mercedes. Y le pregunta al taxista, ¿la estrella es a domicilio? Y dice, pues mira, y dice, pues mira, es que el ayuntamiento, la municipalidad, como hay muchos ancianos, nos han encargado que los vasos de peatones, cuando los pillemos, los matemos. Y entonces, eso es el punto de vida del coche. Y como dice usted, mire, mira que el paso de peatones está pasando a un anciano y acelera, y cuando llega al lado del anciano, lo golpea. Pero se dice, ¡oh! Si el anciano contra la pared es un golpe tremendo, y soy el comentario de detrás que dice, anda, que mucho punto de mira, muchos Mercedes, y si no le va a abrir la puerta, se nos escapa. Entonces, yo creo que no podemos hacer eso con los ancianos, lo hemos hecho con ratas. Y entonces, hemos mirado en ratas que es el ventilar con 9 mililitros, con más, y
ancianas y jóvenes, y en las ratas hablábamos de jóvenes de 4 meses y ancianas de 24 meses, y replicando también otros grupos iguales con 35 mililitros, que se considera una lesión, una reacción lesiva. Y hacíamos un análisis de la reactividad vascular utilizando anillos vasculares completamente de agua. Bueno, fíjense, por ejemplo, en los jóvenes, 9 mililitros pulmón normal y 31 mililitros unas lesiones pulmonares compatibles con membranas llaninas, edema pulmonar, lesión pulmonar, daño pulmonar agudo, pero en muy pequeña cantidad. Pero fíjense lo que pasa con los ancianos. Cuando ventilábamos a las ratas ancianas con 10 mililitros, no tenían prácticamente ninguna lesión, pero fíjense qué enorme lesión pulmonar en las ratas ancianas ventiladas con 35 mililitros. Y había lesiones parecidas en cuanto a que, por ejemplo, el cuadrado negro son las ratas ancianas ventiladas con 35 mililitros que hacían hipotensión a los pocos minutos de haber empezado el experimento. Y la reactividad, bueno, pues la presencia de relajación con esos anillos, con acetilcolina, resulta que teníamos que las ratas ancianas, que son, y con 35 mililitros, que son el grupo de los puntos rojos, se relajaba muchísimo menos que el resto de las ratas y que también se contraía muchísimo menos que el resto de los animales. Por lo cual, teníamos que con las ratas, ventilándolas con una ventilación lesiva, tenían mayor lesiones pulmonares, con mayores cantidades de hemocitos tipo 1 y con membranas llaninas, y tenían también peor función vascular. Con lo cual, digamos un poco lo que sí tenemos una cosa que podría parecer obvia, es decir, los pacientes de punto de corte son 70 años, los que tienen más de 70 años se mueren más, y las ratas viejas, las que podríamos asimilar como humanos, ancianos, por lo tanto tienen mayor sensibilidad a producir lesión pulmonar y menor respuesta vascular ante unos estrés como es el de ventilar de pulmones. Entonces, pero bueno, y son más caros. Nos resultan más caros hospital y ventilar a los pacientes cuando son ancianos, pues fíjense que ahí mirábamos, es difícil en el estudio, pero la utilización de neuromusculares, de bloqueantes neuromusculares y de sedantes no era diferente, era diferente la bloqueantes neuromusculares, pero se daba más a los pacientes jóvenes y el uso de sedantes no era diferente, pero fíjense cuando miramos variables que van muy ligadas al dinero. Es decir, el 80% del gasto de un paciente en la unidad de intensivo es lo que se llama gasto fijo. No la radiografía, no los tratamientos, sino los días que está por el respirador, los días que está en la unidad de intensivo, los días que está en el respirador. Y fíjense que el grupo de mediana edad de 43, 70 años y el grupo de más de 70 años. Y fíjense, los días de ventilación mecánica, tanto los que se hacen como los que no son diferentes. Los días del tiempo que dura el Winning tampoco es diferente, el tiempo de estancia de cuidado intensivo tampoco es diferente y el tiempo de estancia en el hospital no es diferente entre un grupo y otro. Por tanto, digamos, de lo que podemos concluir ahí es el mecanismo mueren más. Es verdad que esa mayor mortalidad en parte está modificada, condicionada por su respuesta a la presión, pero no son más caros, no son pacientes más caros. Y esto es importante a la hora de admitir o no admitir que se plantee el que haya alguna selección ligada a mayor edad o menor. ¿Qué variables específicas se asocian con un peor desenlace? Bueno, pues volvemos a utilizar las particularidades exclusivas y vemos el grupo de pacientes que son los 931 que tienen más de 70 años. Y decimos, variable es mortalidad. Vamos a ver qué cosas se asocian con esa mortalidad. La presencia de insuficiencia renal es la variable que se asocia más fuertemente en ese tipo de pacientes con mortalidad o no. Si tienen insuficiencia renal, 67%, si no la tienen, el 28%. Y paulatinamente el programa va haciendo cada vez a su análisis de, a partir, por ejemplo, de los que tienen insuficiencia renal, cuál es la variable que se asocia con la mortalidad. Exactos. El siguiente. En ese grupo, los que tienen menos de 45, la relación PaO2-FiO2, que el punto de corte es 150. Eso lo decide el programa estadístico. Y el que tiene más de 45 también es la PaO2-FiO2 y también el punto de corte son 150. Y en el grupo que tiene insuficiencia abajo, la posibilidad de que sea el coma el motivo de inicio de la medicación mecánica.
que los pacientes que se tienen insuficiencia renal, el siguiente punto de corte lo establece el shock, sí o no, y en los que sí tienen, otra vez aparece la PA2 FiO2. Si ustedes se fijan ahí, cogiendo desde las esquinas finales, se van haciendo subgrupos. Y tenemos subgrupos como, por ejemplo, uno que es insuficiencia renal, el grupo de pacientes que tiene insuficiencia renal aguda, que tiene shock y que tiene una PAFI menor de 150. Ese grupo es el que tiene una mortalidad, un riesgo de mortalidad del 27% de mediana con una percepción de 5,75 de 81 a 100. Ese es el peor grupo, ese grupo de pacientes. A mí este programa me gusta mucho, porque cuando uno va a ver al enfermo de la cama 4 y ve la ratio de tal cosa, cuanto más ratio tenga, peor. Pero no saben muy bien de qué estamos hablando, salvo que decir que su paciente, decía la familia, tiene un diagnóstico malo. Pero aquí podemos hablar de uno. Fíjense que abajo, en el otro extremo, está el paciente con ampliación mecánica de 70 años que no tenía insuficiencia renal aguda, que tenía un SAPS inferior a 45 y que tenía una relación PA2 o CO2 superior a 150. Y ese tiene un riesgo de morirse del 15% de mediana con un índice de confianza entre el 15 y el 20. O sea, un índice de confianza no, un porcentaje de 75 y 25 y 75 de 12 y de 20. Y entonces, eso lo habíamos hecho inicialmente con el grupo de pacientes, nuestro estudio ingresados en unidades de intensivos europeas. Cuando lo hicimos en unidades de intensivos ingresados en unidades de intensivos en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá, pues se sigue un poco, el comportamiento es prácticamente el mismo. No son iguales, no son iguales, pero son muy parecidos. Y dice, hombre, en principio, está claro que hay pacientes ahí que hasta podrían dudarse si están en la ampliación mecánica porque sus posibilidades son prácticamente cero, y otros que tienen casi ninguna posibilidad de riesgo de morirse es inferior a la media. Dicen, pero la buena noticia es que si hay un grupo ahí con una mortalidad o un riesgo de mortalidad del 60%, que digamos podría ser normal. Otro grupo que está entre el 45 y el 60, y otro grupo que está por debajo del 30 prácticamente.